Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por el favor de su atención. Tal y como lo adelantábamos antes del corte, vamos a platicar de un tema al cual le hemos denominado retorno al décimo transitorio. Es un tema que les va a parecer muy conocido a los trabajadores derechohabientes del ISSSTE de todo el país, especialmente para aquellos que se lamentan de haber tomado una decisión tan trascendente, sin embargo que fue tomada mediante engaños, el hecho de acogerse al sistema de bono o de cuentas individuales, lo cual lamentablemente desde el año 2007 en que se generó esta reforma, específicamente en los trabajadores derechohabientes de este instituto del ISSSTE, les ha generado tanto perjuicio y que les exigen un monto constitutivo o unas cantidades de dinero grandísimas para efecto de que se puedan retirar, y que ha provocado que muchos de estos trabajadores tengan que trabajar, tengan que laborar 35, 40 o hasta 45 años para poder acceder a una pensión que ni siquiera va a llegar al 50% de los haberes con los que se encontraban en activo. Es por ello que desde esa época muchos de los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, arrepentidos de haber tomado esta decisión, empezaron, mediante las representaciones legales en todo el país, a emprender juicios para retornar o regresar al sistema del décimo transitorio o sistema tradicional también conocido. Sin embargo, este tipo de juicios en aquellos años no prosperaron, así como los amparos que se interpusieron en el tema. Hubo otros juicios que se emprendieron desde aquella época, como por ejemplo el de acumular la jubilación con una pensión por viudez, pero sin el indebido tope máximo salarial de 10 veces el salario mínimo. Otro para poder acceder a las pensiones por viudez, aunque el trabajador continuase en activo. Si había enviudado, no había justificación razonable para que se le negara este derecho. Muy recientemente, los juicios para que sus pensiones no sean calculadas en UMAS, en unidades de medida y actualización, sino en veces el salario mínimo, tal y como lo establece la ley. En fin, una serie de juicios en los que poco a poco y en el transcurrir del tiempo han ido prosperando las personas o los trabajadores que se han preocupado por una representación legal para efecto de exigir estos derechos, han tenido éxito. Pero en algo que no se había tenido éxito, quiero ser muy enfático, hasta este año, es en este tema del cambio de régimen pensionario nos referimos, de retornar de cuentas individuales al sistema tradicional o del décimo transitorio. Y es el motivo por el cual deseamos ser muy enfáticos y muy claros en el presente video de qué es lo que ha estado sucediendo en los tribunales, especialmente cuando se inician las acciones legales por este tema. También es necesario indicar que en la muy reciente época han venido transformándose muchos criterios y muchas formas de resolver este tipo de asuntos por parte de todas las salas regionales del Tribunal Federal encargado de resolver este tipo de controversias. Y es hasta este 2020 en donde hemos visto de manera muy clara ya la posibilidad o las sentencias favorables en este tema, para ir clarificando quiénes sí son candidatos y quiénes no para efecto de iniciar este proceso. Debemos indicar que no son candidatos aquellas nuevas generaciones que pudimos habernos incorporado al servicio o a la derechohabiencia del ISSSTE posterior a la reforma. Si nos incorporamos después del año 2007, no tenemos otra alternativa más que pertenecer al sistema de Afore, al sistema de cuentas individuales. ¿Quiénes sí son candidatos? Aquellos que se incorporaron antes de esta reforma, antes del año 2007, permanecen en el servicio o incluso retornaron después de unos años de inactividad o de no cotizar al instituto, y que muy específicamente no tuvieron lo que fue la elección que esta ley o esa reforma exigía en el 2008. En el año 2008 todos los trabajadores derechohabientes del ISSSTE seleccionaron o debieron haber seleccionado bajo qué régimen pensionario deseaban pertenecer, cuentas individuales o décimo transitorio. Aquellos que no hicieron esta elección expresa por muchos motivos,
sea por periodo de maternidad, estaban en periodo de incapacidad, ya estaban dados de baja del servicio. Vaya, si no realizara una petición expresa, la ley considera que a esas personas se les debía de conservar el régimen pensionario del anterior esquema que ya tenían, de tal suerte que si los enviaron al sistema de cuentas individuales es o constituye una franca irregularidad que mediante el juicio se debe de promover, mediante el juicio contencioso se debe de exigir el retorno al décimo transitorio, como muchos ya lo están realizando o como muchos anhelan en este momento. Debemos indicar que el beneficio con una sentencia procedente en este tema es mayúsculo. Es mucho más benéfico el sistema anterior, el sistema tradicional, que el sistema de cuentas individuales de Afore. Con el sistema anterior, un trabajador puede acceder a la pensión por jubilación, a las pensiones por cesantía en edad avanzada y a las pensiones por edad y por tiempo de servicio, lo cual, lamentablemente, con el esquema actual de cuentas individuales, si no se realiza una reforma como ya se está haciendo en materia del IMSS o con los derechohabientes del IMSS, lamentablemente pues se condenará a los trabajadores que estén en inminente retiro en ese esquema de cuentas individuales a verse en la necesidad de adquirir un nuevo empleo, por cuanto que sus haberes se verán reducidos sustancialmente. Es un tema extenso, les invito a exponer sus comentarios, dudas y sugerencias en la red social favorita, en el WhatsApp 614-246-5831, en el correo electrónico licarielvega@outlook.com, para profundizar sobre los detalles y determinar de manera muy clara quienes sí son candidatos para iniciar este juicio contencioso para retornar al décimo transitorio y quienes simplemente, o al menos de momento, no son candidatos. Sería improcedente el juicio que acabamos de explicar. Muchísimas gracias.